Siempre creí que criar a un hijo era el mayor acto de amor que una mujer podía vivir. Lo alimenté, lo cuidé, lo defendí del mundo, y soñé con que, al llegar mi vejez, él sería mi refugio en los días de lluvia. Pero esa noche, bajo un aguacero que parecía castigarlo todo, mi hijo me echó a la calle con mis maletas y gritó: «Aquí ya no vives». Las gotas caían sobre mi rostro, pero no sabía si era la lluvia o mis lágrimas. Y si crees que mi historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esa noche, la que fue expulsada, terminó quitándole la paz a quienes la humillaron. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Me llamo Carmen Delgado Rivas, tengo 72 años, y siempre creí que el amor de un hijo era eterno. Hasta que aprendí que, a veces, el amor más puro también puede echarte bajo la lluvia. La lluvia no siempre avisa cuando viene a limpiar o a destruir. Aquella noche cayó con una furia que parecía personal, golpeando los ventanales de cristal como si el cielo mismo quisiera entrar a mi casa. El mármol del piso brillaba bajo la luz cálida del candelabro, y sin embargo, había un frío distinto, uno que no venía del clima, sino de las palabras que Julián se preparaba para decirme. Todo estaba impecable. Los muebles de diseñador, las flores recién cortadas del jardín, el perfume caro que llenaba el aire. Pero dentro de mí, algo ya estaba roto. «Mamá, creo que ya es momento de que vivas tu vida, en otro lugar». Lo dijo con una calma que dolió más que cualquier grito. Yo lo miré, buscando en su rostro al niño que alguna vez me tomó de la mano para cruzar la calle. No estaba. En su lugar, había un hombre con reloj de lujo y voz de empresario, alguien que hablaba con la seguridad de quien cree tener poder. Intenté sonreír, pero la voz no salió. Solo pude mirar las maletas junto a la escalera, maletas que yo no había preparado. Lorena estaba detrás de él, con esa sonrisa de porcelana que siempre me pareció falsa. Su cabello perfectamente arreglado y ese vestido de seda que olía a vanidad. Tenía los brazos cruzados, y en sus ojos vi lo que siempre temí: triunfo. «No lo tomes a mal, Carmen», dijo, «pero necesitamos nuestro espacio». Sentí como las palabras se deslizaban por el suelo como cuchillas. En esa casa, llena de lujo y adornos, sobraba todo, menos corazón. Me quedé inmóvil, mirando el retrato familiar colgado sobre la chimenea. Éramos los tres, hace años, en un viaje al mar. Julián tenía la sonrisa más pura que recordaba. ¿Cómo puede un hijo cambiar tanto? ¿En qué momento el amor se vuelve deuda? Mi mente buscaba explicaciones, pero lo único que encontré fue silencio. Afuera, el aguacero seguía cayendo, impaciente, como si el cielo también llorara por mí. Tomé una de las maletas y la sentí más pesada que nunca. No por lo que llevaba dentro, sino por lo que dejaba atrás. En cada rincón de esa casa había un recuerdo mío, las paredes que pinté con mis propias manos, los muebles que elegí en aquel viaje a la capital, el jardín de orquídeas que cuidaba al amanecer. Era mi hogar, mi herencia. Pero en ese instante, comprendí que ya no me pertenecía. La dignidad tiene un precio, y el mío estaba a punto de cobrarse. Julián bajó un escalón. Sus zapatos resonaron sobre el mármol con un eco que todavía escucho cuando cierro los ojos. «Aquí ya no vives», gritó de pronto, y esa frase se quedó suspendida en el aire, más cruel que el trueno que retumbó después. La casa entera pareció detenerse, como si incluso las paredes supieran que algo sagrado se acababa de romper. El lujo perdió su brillo, el perfume se volvió amargo. Solo la lluvia siguió siendo fiel, cayendo sobre mí con la fuerza de una despedida. Caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Cada paso era un adiós contenido, una humillación envuelta en elegancia. Cuando crucé el umbral, el viento helado me golpeó el rostro y me despeinó el alma. No lloré. Todavía no. Las lágrimas tienen dignidad, y la mía necesitaba un poco de silencio antes de caer. Escuché la puerta cerrarse tras de mí. Ese sonido fue la sentencia. Ya no era bienvenida en el mundo que había construido con mis propias manos. Afuera, el asfalto reflejaba la luz dorada de la casa, y por un segundo creí ver mi sombra encogerse, volverse pequeña, casi invisible. El jardín que tantas veces regué estaba encharcado. Mis zapatos se hundían en el lodo, pero seguí caminando.
No sabía a dónde iba. Solo quería alejarme del lugar donde el amor se había vuelto contabilidad, donde una cuenta bancaria valía más que una madre. No tenía más que mi bolso de cuero, unas pocas joyas viejas y la certeza de que algo dentro de mí había muerto. Me senté bajo el toldo del portón y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y perfume caro. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta ahí. Los años trabajando, las noches de desvelo, los sacrificios que nadie vio. La lluvia me empapaba el cabello, el abrigo, los recuerdos. Pero entre tanta soledad, sentí una chispa, un leve temblor de orgullo. Porque aunque me habían echado, aún me quedaba algo que nadie podía arrebatarme, mi historia. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que, cuando finalmente decidí moverme, ya no era la misma. Crucé la calle con la maleta en una mano y el corazón temblando en la otra. La lluvia empezó a menguar, y entre las nubes vi una luz pequeña, como una promesa. No sabía cómo, pero supe que esa noche no sería mi final. Sería el principio de algo. El principio de mí. La lluvia seguía cayendo cuando me di cuenta de que no tenía a dónde ir. La calle estaba vacía, iluminada apenas por el reflejo de los faroles en el pavimento mojado. Caminé sin rumbo, arrastrando las maletas que Julián había dejado en la puerta, como si fueran un estorbo más. Cada paso era una mezcla de rabia y vergüenza. El agua me calaba los huesos, pero lo que más pesaba era el silencio. Nadie gritó mi nombre, nadie abrió la puerta. Solo el murmullo constante del aguacero acompañaba mi destierro. Me detuve frente a la casa y la miré una última vez. A través de las ventanas grandes, se veía el brillo del candelabro reflejado en las cortinas de seda. Dentro, el calor debía ser perfecto, el vino tinto debía seguir en las copas, y el piano, tal vez, aún sonaba. Yo, en cambio, era un cuerpo mojado temblando bajo el portón, una sombra fuera del cuadro. Pensé en tocar el timbre, pero no lo hice. Hay silencios que humillan más que las palabras, y yo ya había escuchado lo suficiente por una vida entera. Crucé la calle sin mirar atrás. Las ruedas de los autos levantaban agua sucia, y el ruido del tráfico mezclado con el viento me hizo sentir que el mundo seguía, aunque mi vida se hubiera detenido. Encontré refugio bajo el techo de un hotel boutique cerrado por la temporada. El letrero apagado decía bienvenidos, y me pareció una ironía cruel. Me senté en la entrada y abracé mis maletas. Dentro, llevaba un par de vestidos, unas perlas que me había regalado mi esposo, y una vieja cartera donde guardaba lo poco que quedaba en mi cuenta. Mientras el agua goteaba desde mi abrigo, revisé mi bolso. Tenía una tarjeta de crédito vencida, algunos billetes arrugados y un llavero dorado con la inicial de Julián. No lloré. En su lugar, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de hambre y desilusión. Esto no puede estar pasándome, repetí sin voz. Recordé cuando esa misma casa fue mi refugio, cuando el dinero no importaba porque el amor era suficiente. Pero el amor, entendí esa noche, también se gasta, como las cuentas compartidas. Llega un día en que alguien decide cerrarlas sin aviso. A lo lejos, una ventana se encendió. Tal vez alguien despertó con el sonido de la tormenta. Yo, en cambio, seguía despierta por algo más profundo. Pensé en Lorena, en su perfume caro, en su sonrisa cuando me dijo que necesitaban su espacio. No sabía si sentir compasión o desprecio. Pero en el fondo, lo que dolía no era ella. Era Julián, mi propio hijo, quien había elegido el lujo sobre la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y supe que ya no tenía hogar, solo recuerdos dispersos en una casa que ya no era mía. Caminé hasta la parada del autobús. No pasaban autos, solo el viento golpeando los anuncios viejos de una agencia de viajes. Me senté en la banca metálica y dejé que el frío hiciera su trabajo. No quería pensar, solo existir un momento más. Cerré los ojos e imaginé el olor del café de las mañanas, el sonido de las risas de mi nieta, el tintinear de las copas en los domingos familiares. Todo eso se había ido, y lo peor era aceptar que no volvería. Las luces del vecindario se apagaban poco a poco, y con ellas, mi último rastro de esperanza. El amanecer me encontró así, mojada, temblando, con los dedos entumidos y los pensamientos cansados. Saqué un pañuelo del bolso de cuero y me limpié el rostro.
La vida tiene un modo cruel de ponerte de rodillas justo cuando crees que ya no puedes caer más. Miré las gotas de agua deslizarse por mi piel arrugada y sentí que, en cada una, se iba un pedazo de mi orgullo. Pero también algo se encendía. Una chispa mínima. Tal vez coraje. Tal vez instinto. Lo cierto es que, en medio de tanta ruina, algo dentro de mí comenzaba a despertar. No sé cuánto tiempo caminé hasta llegar al barrio viejo. Las calles olían a pan y a tierra, tan distinto al aroma elegante de mi antigua vida. Golpeé una puerta azul, rezando por un poco de suerte. La abrió Marta, mi vecina de siempre. Su expresión fue de sorpresa, luego de tristeza. «Carmen, ¿qué te pasó?», preguntó. Y al oír su voz, por primera vez esa noche, sentí calor. Entré a su casa y el contraste fue brutal, sin mármol ni candelabros, pero llena de ternura. El tipo de calidez que no se compra ni se vende. Marta me ofreció una taza de té caliente. Sus muebles viejos, su mantel de flores, su risa temblorosa, todo eso me hizo recordar lo que había perdido. No el dinero, ni la casa, ni la comodidad. Había perdido la confianza, la ilusión de que el amor de un hijo era inquebrantable. Bebí un sorbo y el cuerpo me tembló entero. No hablé de Julián ni de Lorena. Solo miré el vapor del té subir y pensé que, tal vez, el silencio era la única forma de sobrevivir al abandono. En ese momento, la dignidad se convirtió en mi abrigo más caro. Cuando me acosté en el sofá que Marta preparó para mí, la lluvia ya había cesado. Solo quedaba el sonido del goteo en la azotea y el aroma dulce del pan recién horneado que venía de la calle. Cerré los ojos y sentí una paz extraña, como si la tormenta hubiera limpiado algo más que mi ropa. No sabía lo que vendría después, pero ya no era la misma mujer que salió corriendo bajo el aguacero. Esa había muerto frente a las cortinas de seda. La que respiraba ahora, en una casa humilde y viva, apenas comenzaba a entender de qué estaba hecha. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de la madera vieja del piso. Marta tenía una casa sencilla, pequeña, pero llena de vida. No había mármol ni cortinas de seda, pero cada rincón respiraba calor humano. Cuando entré, sentí que mi cuerpo al fin recordaba lo que era la ternura. Ella me miró de arriba abajo, empapada, con el cabello pegado a la cara y las manos temblorosas. No hizo preguntas, solo abrió los brazos. Ese gesto, tan simple, derrumbó lo que quedaba de mi orgullo. Lloré como no había llorado en años, sin contención, sin vergüenza. Pasé la noche en un sofá cubierto con una manta de lana. La lluvia seguía cayendo allá afuera, pero ya no sonaba cruel. Marta me trajo una taza de té y se sentó frente a mí, en silencio. Su mirada tenía esa mezcla de compasión y sabiduría que solo la gente que ha sufrido sabe dar. Cuando el amanecer empezó a colarse por la ventana, vi su reflejo en el vidrio. Parecía un retrato antiguo, las dos mujeres, una derrotada y otra sosteniendo el mundo con un gesto. En su mesa había una pequeña caja de metal donde guardaba sus ahorros. No mucho, pero suficiente para vivir con dignidad. Desayunamos pan con mantequilla y café. No sabía tan caro como el del club privado al que solía ir con Lorena, pero tenía un sabor más honesto. Mientras bebíamos, Marta habló sin rodeos. «No puedes quedarte callada, Carmen. Él no tenía derecho a echarte así». Sus palabras me hicieron bajar la mirada. En el fondo, todavía buscaba una excusa para justificar a Julián. El corazón tarda más que la razón en aceptar una traición. Me quedé observando el vapor que salía de la taza y pensé en lo fácil que es perderlo todo cuando confías demasiado. Marta conocía bien mi historia. Había vivido al otro lado de la calle por más de 20 años. Sabía que cada mueble, cada lámpara de cristal, cada orquídea en mi jardín había pasado antes por mis manos. «Esa casa la hiciste tú, Carmen», me dijo con firmeza. Sentí un nudo en la garganta. Recordé cuando abrimos la cuenta conjunta con Julián para comprar la propiedad, cuando firmé la transferencia de dinero sin pensarlo, convencida de que el amor era suficiente garantía. Qué ingenua fui. El amor no se registra en el banco. No tiene firma legal, y cuando se rompe, no hay abogado que lo repare. Por la tarde, Marta salió a trabajar. Me quedé sola, mirando el reloj de pared que marcaba cada minuto con un golpecito seco. En el silencio, empecé a caminar por la casa.
En la repisa había fotos de su familia, cartas dobladas, pequeñas joyas de fantasía. Me detuve frente a una de las cartas. Estaba dirigida a mí. Llegó hace años, me dijo Marta al volver, pero Julián me pidió que no te la diera. La carta estaba amarillenta, el sobre abierto con cuidado. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué podía ser tan importante para ocultarlo? Con las manos temblorosas, la abrí. Era de un banco. Una notificación sobre la venta de una propiedad antigua, una herencia de mis padres. El documento llevaba mi nombre, pero la firma de Julián aparecía al final. Sin autorización, sin consulta. Lo había hecho cuando yo todavía confiaba ciegamente en él. Sentí un calor subirme al rostro, una mezcla de rabia y decepción. Marta me miró sin decir nada. En ese instante, la casa sencilla donde estaba dejó de parecerme pobre. Era un palacio comparado con el lujo vacío que había perdido. Porque aquí, al menos, había verdad. Me quedé sentada con la carta en las manos, viendo cómo el papel se arrugaba entre mis dedos. La traición de un hijo no se grita, se digiere en silencio. Cerré los ojos y respiré despacio. Había pasado toda mi vida construyendo, ayudando, sosteniendo a los demás. Ahora me tocaba sostenerme a mí. Tal vez era hora de dejar de justificar lo injustificable. Te lo advirtieron, Carmen, escuché mi propia voz en la cabeza, recordando las veces que alguien me dijo que Lorena no me quería cerca. Pero el amor de madre es ciego, incluso cuando la oscuridad ya te rodea. Cuando cayó la tarde, salimos al jardín trasero. Marta encendió una vela y la colocó sobre una mesa de hierro oxidado. La luz siempre vuelve, aunque sea pequeña, dijo. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Me senté junto a ella y miré el cielo despejado, todavía húmedo de lluvia. En ese silencio, supe que algo dentro de mí estaba despertando. No era venganza. Era la necesidad de recuperar mi dignidad. De hacer justicia, no solo por mí, sino por la mujer que había sido antes de que el dinero y la culpa me volvieran invisible. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, leyendo una y otra vez la carta. Cada palabra era una herida y una revelación. Julián había tomado algo que no le pertenecía, y yo, por amor, se lo había permitido. Pero el amor no puede ser excusa para el abuso. A veces hay que perderlo todo para ver con claridad quién te usaba y quién te amaba. Me levanté antes del amanecer, con una decisión firme. Si el mármol de esa casa se manchó de humillación, sería yo quien lo limpiara, no con lágrimas, sino con verdad. Cuando el sol comenzó a asomar entre los tejados, me vestí con la ropa seca que Marta había dejado sobre la silla. Guardé la carta en mi bolso de cuero y me miré al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras, arrugas y una calma distinta. Era una calma peligrosa, la de quien ya no teme perder nada. Le di las gracias a Marta con un abrazo largo. Ella me sonrió y solo dijo, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo por ti. Y en ese momento, supe que la próxima vez que pisara esa casa, no sería como invitada. Amaneció gris, con ese tipo de luz que no calienta, solo acompaña. Tenía la carta doblada dentro de mi bolso de cuero, como si quemara. Cada paso hacia el centro me pesaba más. El aire olía a pan recién hecho, pero yo no tenía hambre. Caminaba sin rumbo fijo, cruzando calles donde la gente apuraba sus días sin imaginar que mi mundo acababa de romperse. Entré a una cafetería discreta y pedí un café americano. El vapor subía lento, y por un momento, sentí que respiraba el mismo humo que me nublaba el alma. Saqué la carta, la extendí sobre la mesa, y la leí de nuevo. No quedaban dudas. Julián había vendido una propiedad mía, una herencia de mis padres, sin mi permiso. Me temblaron las manos. No tanto por el dinero, sino por la traición. Recordé las veces que firmé documentos sin mirar, confiando en su palabra. Cuántas veces le di mi firma como si fuera una caricia. El papel olía a tinta vieja, y cada línea era un recordatorio de lo que había perdido, no una casa, sino el respeto de mi propio hijo. Un joven camarero se acercó y me preguntó si estaba bien. No supe qué responderle. Sonreí por instinto, esa sonrisa que usamos las madres para esconder las heridas. Afuera, la lluvia volvía a amenazar con caer. Observé mi reflejo en el cristal de la ventana,
Una mujer de cabello canoso, mirada firme y dignidad adolorida. No era la misma que salió corriendo bajo el aguacero. Ahora había una calma distinta, una frialdad que empezaba a parecerse a la decisión. Tomé un sorbo de café y supe que ya no había marcha atrás. Caminé hasta el banco donde había abierto la cuenta conjunta con Julián. Los pisos relucían como un espejo y el aire olía a perfume caro. En la recepción, una mujer con traje elegante me atendió con una sonrisa mecánica. Le pedí revisar movimientos antiguos. Cuando me entregó la carpeta, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba todo, las transferencias, las firmas, los retiros. Cada movimiento tenía mi nombre al lado del de Julián, como una ironía cruel. Compartimos cuentas, pero no conciencia. No lloré. Solo respiré hondo. Era hora de poner límites. Salí del banco con el sobre apretado contra el pecho. El sol empezaba a asomar entre las nubes, pero no lo sentí. Caminé sin rumbo hasta un parque, me senté en una banca y abrí el sobre otra vez. Los números bailaban frente a mis ojos, pero lo que dolía no era la pérdida económica, sino lo simbólico. Había confiado tanto que incluso mi silencio se volvió cómplice. En la distancia, vi a una madre peinando a su hijo. La ternura en ese gesto me desgarró. Pensé en Julián de niño, en cómo me pedía que no lo soltara cuando cruzábamos la calle. Cuándo dejó de necesitarme. Por la tarde, fui a casa de un abogado que Marta conocía. Me recibió en un despacho pequeño pero elegante, con paredes color crema y una lámpara de cristal sobre el escritorio. Olía a madera encerada y café recién hecho. Le conté todo sin pausas, sin adornos. Me escuchó con atención y revisó los papeles con ceño fruncido. Señora Delgado, legalmente usted sigue siendo la propietaria. Lo que él hizo fue un traspaso simbólico. Puede recuperar todo. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. No era venganza lo que me impulsaba, era equilibrio. Esa noche volví con Marta. Le conté lo que el abogado había dicho. Ella me abrazó sin palabras, solo con fuerza. Cenamos pan y sopa caliente, y por primera vez en muchos días, dormí sin frío. Al cerrar los ojos, pensé en Julián y en cómo reaccionaría cuando supiera que su madre no se había rendido. Imaginé su rostro al leer la notificación legal. No era placer lo que sentía. Era una calma rara, una especie de justicia interna. Lo justo, después de tanto silencio. Cuando desperté, el cielo estaba despejado. En la mesa, Marta había dejado un ramo de flores silvestres y una nota: el que roba paz ajena termina viviendo en tormenta. La leí y sonreí apenas. Tenía razón. No se trataba de recuperar la casa, sino mi lugar en el mundo. Me vestí con una blusa limpia y salí a la calle. El aire olía a tierra mojada y promesa. Caminé hacia el despacho del abogado con paso firme. Cada sonido, cada mirada, cada recuerdo, todo parecía empujarme hacia una nueva versión de mí. Al firmar los documentos, mis manos no temblaron. Miré la hoja con mi nombre completo, Carmen Delgado Rivas, y sentí que por fin me pertenecía. No a través del lujo, ni del dinero, ni de las propiedades, sino por dignidad. Lo que me arrebataron con mentiras lo estaba recuperando con verdad. El abogado me estrechó la mano y dijo: 30 días, y todo será suyo de nuevo. Asentí sin emoción. No había triunfo, solo justicia. Esa justicia silenciosa que no se grita, se respira. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien que amas te traicionó usando tu confianza, ¿tendrías el valor de enfrentarlo, o preferirías seguir callando para no perderlo del todo? Volver a esa calle fue como caminar dentro de una herida abierta. El aire olía igual, a jazmín y a tierra húmeda, el mismo perfume del jardín que yo había cuidado por años. La fachada de la casa brillaba impecable, con sus ventanas grandes y sus lámparas encendidas, como si nada hubiera pasado. Pero cada detalle me parecía una mentira. Había tanto lujo y tanta falsedad en esas paredes que me dieron ganas de reír. Me quedé de pie frente al portón, observando mi reflejo en el cristal. No era una mujer derrotada, era alguien que regresaba por lo que le habían arrebatado. Toqué el timbre sin pensar. El sonido fue un golpe seco contra el silencio. Desde dentro se escucharon pasos apresurados, luego risas.
Esa risa, la de mi nieta, me perforó el alma. Lucía. Hacía semanas que no la veía. Cerré los ojos y, por un instante, imaginé que me abriría la puerta y correría hacia mí, como antes. Pero no fue así. El picaporte giró despacio y apareció Lorena, con su bata de seda color marfil y una copa de vino tinto en la mano. Me miró de arriba abajo como quien observa algo fuera de lugar. «¿Qué haces aquí, Carmen?», dijo con voz suave, casi amable. «Vine a ver a mi hijo», respondí. «Julián no está. Está en una reunión importante, no puede atenderte». Mentía. Lo sabía por la forma en que evitó mirarme. Mi corazón latía con rabia contenida. Lorena apoyó la copa sobre la mesa de mármol y cruzó los brazos. Todo en su gesto exudaba poder y desprecio. «No deberías venir sin avisar», agregó. «No es apropiado». Esa palabra me quemó. Apropiado. Como si la maternidad tuviera horario o etiqueta. Intenté asomarme hacia el interior. La casa olía a perfume caro y a carne asada. Había música de fondo, risas, vasos chocando. En la sala, sobre la alfombra persa, distinguí los juguetes de Lucía. Mi nieta estaba ahí, a solo unos metros. Quise llamarla, pero Lorena se interpuso. «No la confundas, Carmen», me dijo en voz baja. «No necesita presenciar dramas». El corazón se me fue al suelo. Dramas. No había drama. Solo una abuela que extrañaba a su nieta. Y una mujer que intentaba disimular su culpa con palabras medidas. No vine a causar problemas, Lorena. Solo quería saludar. «A veces es mejor dejar las cosas como están», replicó con ese tono frío que domina a quien se siente en control. Me di cuenta de que no hablaba por ella, sino por Julián. La había entrenado bien. La vi alzar la copa, beber un trago lento, y supe que disfrutaba cada segundo de mi incomodidad. En esa escena elegante, yo era el error visual. Un recuerdo que desentonaba con su nueva vida de clubes privados y cenas exclusivas. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No me subestimes, Lorena. Esa casa, esas paredes y hasta el jardín que presumes los construí con mis manos. Nada de esto existiría sin mí». Ella sonrió con una calma venenosa. «Tal vez, pero ahora nos pertenece». Esa frase me atravesó como una aguja. La serenidad en su voz era un arma. Sentí la sangre hervirme. No por el dinero, sino por la ingratitud. Por el descaro de ver mi sacrificio convertido en trofeo ajeno. Por un momento, el silencio se volvió espeso. El reloj del vestíbulo marcó la hora exacta en que años atrás le había comprado su primer uniforme escolar a Julián. El mismo hijo que ahora me negaba. El eco de su voz cuando niño se mezclaba con la de su esposa adulta. «Mamá, no te vayas». Pero esa voz ya no existía. En su lugar, solo quedaban sombras, reflejos en el cristal, fantasmas de un amor que había sido arrancado con elegancia y egoísmo. Me di la vuelta antes de quebrarme. Caminé hacia la banqueta con las manos heladas. Me senté en el borde y observé las luces que salían de la casa. Dentro, el lujo seguía vivo, copas de vino, muebles de diseñador, risas suaves. Afuera, una madre miraba desde la oscuridad. Cerré los ojos y respiré hondo. No quería llorar. Las lágrimas no cambian la historia, solo la empañan. Lo que necesitaba ahora no era compasión. Era claridad. Era estrategia. En algún lugar dentro de mí, la herida empezó a transformarse en impulso. Me levanté con lentitud, con la calma de quien ya no teme ensuciarse las manos. Caminé hacia la esquina y, antes de doblar, miré una última vez las cortinas iluminadas. Parecían flotar, ajenas a mi dolor. Esa casa, la mía, se había convertido en escenario de mi exilio. Pero algo me decía que no por mucho tiempo. Sentí el viento frío contra el rostro y supe que el siguiente paso ya no sería emocional. Sería legal. La justicia no siempre grita. A veces llega en silencio y con firma notarial. Volví a la casa 2 días después, con la carta del abogado en el bolso. No planeaba enfrentamientos, solo respuestas. El portón se abrió antes de que tocara el timbre, como si ya me esperaran.
Lorena apareció en la entrada, impecable. Llevaba un vestido ajustado color champaña, joyas discretas y un perfume tan intenso que me mareó. Detrás de ella, el brillo del mármol y los reflejos del cristal me recordaron lo que alguna vez fue mío. Por un instante, pensé en dar media vuelta. Pero ya no era la misma mujer que había salido bajo la lluvia. Carmen, no entiendo por qué insistes en venir, dijo con voz baja. Julián está trabajando. No puedes irrumpir así. Su tono sonaba dulce, pero sus ojos eran pura defensa. No vine a verlo, Lorena. Vine a hablar contigo. La incomodidad se dibujó en su rostro como una grieta. Me dejó pasar con un gesto forzado, y el eco de mis pasos resonó en el pasillo de mármol. Todo estaba impecable, decorado con un lujo que dolía. En las paredes, las fotos familiares parecían burlarse de mí. En ninguna quedaba rastro de mi presencia. Nos sentamos en la sala. Ella colocó una copa de vino sobre la mesa de cristal y me ofreció una, que rechacé. «No tomas nada, ¿verdad?», preguntó, sonriendo apenas. Ya no. Aprendí que algunas cosas embriagan más de lo que curan, respondí. Su sonrisa se borró. En su mirada se asomó una chispa de nerviosismo. No era habitual verla perder el control. Aproveché ese instante. Saqué un sobre del bolso y lo coloqué frente a ella. Necesito que leas esto. Se inclinó con cuidado, como quien teme una trampa. Cuando vio el sello del abogado, la expresión en su cara cambió por completo. Su postura se endureció. «¿Qué es esto?», murmuró. «La verdad», respondí sin titubeos. «La casa, Lorena. La propiedad sigue a mi nombre. Lo que ustedes firmaron no tiene validez». Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Afuera, se escuchó el rugido de un auto de lujo alejándose, probablemente Julián, inconsciente de la tormenta que estaba por caer dentro de su propio hogar. El silencio entre nosotras era una cuerda a punto de romperse. No entiendo a qué viene esto. Todo lo hicimos por el bien de la familia. ¿De qué familia hablas? De la que me echó bajo la lluvia. Sus labios temblaron. Su perfume, antes elegante, ahora me parecía sofocante. Era el olor de la hipocresía. «No te atrevas a jugar conmigo», me dijo entre dientes. «Jugar», sonreí con calma. «Esto no es un juego, Lorena. Es mi vida. Mi casa. Mi historia». Supe que la hería más mi serenidad que mis palabras. Porque nada desarma tanto a quien miente como la verdad dicha sin gritar. Ella se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como una actriz perdida en su propio escenario. «Julián no lo permitirá», exclamó finalmente. «No lo permitirá», respondí. Él ya lo permitió todo cuando me cerró esa puerta. Y ahora la que decide soy yo. El sonido de mis propias palabras me estremeció. No por rabia, sino por certeza. Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba sin miedo. Lorena me observó con esa mezcla de desprecio y miedo que tienen los que sienten el poder resbalarles de las manos. Tomó su teléfono, marcó un número y se giró hacia la ventana. «Sí, ella ya vino, pero no sospecha nada», susurró. No necesitaba escuchar más. Sabía que la mentira había empezado a moverse y que detrás de esa llamada se escondía una nueva traición. Me puse de pie despacio, alisando la falda. «Cuida tus palabras, Lorena. La verdad no se borra, aunque la escondas entre perfumes caros». No respondió. Solo me miró con los labios apretados, como si quisiera decir algo que no se atrevía a pronunciar. Salí sin despedirme. El aire de la tarde me golpeó con fuerza, y la sensación de libertad fue tan grande que casi me hizo reír. Caminé despacio por la calle, dejando atrás la fachada impecable y el brillo artificial de esa casa vacía. En mi bolso, el sobre del abogado pesaba como una promesa. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero estaba decidida a poner fin a esa historia. Ya no se trataba de amor, ni siquiera de venganza. Se trataba de respeto, de devolverle sentido a mi nombre. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja. Me detuve en la esquina y miré hacia atrás por última vez. Las cortinas estaban cerradas, como si temieran mi mirada.
No me importó. Porque lo que una vez fue símbolo de poder ahora no era más que una prisión elegante. Seguí caminando, con el corazón encendido. Había algo en el aire, una señal. Tal vez la calma antes de la verdadera tormenta. Y en ese silencio, supe que la mentira ya no era de ellos. Era mía, y la iba a romper con mi propia voz. Nunca olvidaré el sonido de mis tacones sobre el piso de madera encerada del despacho. Era un lugar silencioso, sobrio, donde todo olía a café caro y a decisiones importantes. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes y diplomas enmarcados. El abogado, un hombre de unos 50 años, me miró con respeto al presentarme. «Siéntese, señora Delgado». Su voz era firme pero cálida. Me acomodé frente al escritorio y puse el sobre con los documentos sobre la mesa. Por primera vez en semanas, me sentí en el lugar correcto. Él revisó los papeles con paciencia. Cada hoja sonaba como un suspiro del pasado. Mientras lo observaba, pensé en cuántas veces había firmado cosas sin leer, confiando solo en la palabra de mi hijo. «Aquí está la escritura original», dijo el abogado, y como puede ver, la propiedad nunca fue transferida legalmente. Lo miré sin pestañear. «¿Entonces sigue siendo mía?», pregunté. «Completamente suya», respondió. Me quedé en silencio, procesando esa frase. Era la justicia, no con ruido, sino con una elegancia devastadora. Me pidió mi identificación y mi firma en una serie de formularios. Cada trazo era una liberación. Sentía cómo, con cada rúbrica, algo volvía a su sitio dentro de mí. Cuando terminé, él me ofreció un vaso de agua y me dijo que la revocación tardaría unos días. 30, para ser exactos. Asentí. 30 días. Ese número se grabó en mi mente como un conteo inverso. El tiempo que necesitaba para cerrar una historia que había durado toda una vida. Afuera, el ruido de la ciudad sonaba lejano, como si el mundo estuviera dándome espacio. Antes de irme, él me miró con cierta admiración. No muchas mujeres de su edad se enfrentan a su propio hijo. Sonreí apenas. No lo hago por rabia, licenciado. Lo hago por respeto. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Me extendió una copia del contrato y una tarjeta con su número. La guardé en mi bolso de cuero, junto a la carta vieja de mis padres. No era solo un documento. Era una declaración silenciosa. Nadie volvería a decidir por mí. Al salir del edificio, el sol me cegó un momento. Respiré hondo. Las calles olían a humo, a vida, a rutina. Caminé despacio, disfrutando de la sensación de estar haciendo algo solo por mí. Pasé frente a un restaurante elegante donde Julián solía invitarme cuando recién se casó. Pensé en cuántas veces pagué la cuenta sin que lo notara, usando mi tarjeta con la excusa de que era un regalo. Qué curioso, uno da dinero para comprar amor, y al final, ni el amor ni el dinero te pertenecen. Tomé un taxi de regreso al barrio. Durante el trayecto, miré por la ventana y recordé todas las veces que pospuse mis propios sueños. Siempre había vivido esperando el momento perfecto para ser escuchada, pero la vida no espera. En el reflejo del cristal vi mis manos sobre el bolso. Ya no temblaban. Por fin estaban firmes, como si recordaran que todavía tenían fuerza. Cerré los ojos y dejé que la luz del sol me acariciara el rostro. Por primera vez, el futuro no me asustaba. Al llegar a casa de Marta, ella me esperaba en la puerta, con ese gesto maternal que no necesitaba palabras. ¿Y? Preguntó ansiosa. Le conté todo. Cuando mencioné los 30 días, sus ojos brillaron. 30 días para volver a empezar, dijo. Le sonreí. En la mesa de su cocina había una pequeña planta en una maceta vieja. Cada mañana la riego un poquito, aunque parezca seca, comentó. Entendí el mensaje. Algunas raíces parecen muertas, pero solo esperan el momento correcto para florecer. Esa noche casi no dormí. Repasé en mi mente cada palabra del abogado, cada firma, cada fecha. No había espacio para la duda. Ya no se trataba de ganar o perder, sino de recuperar mi voz. Me levanté antes del amanecer y preparé café. Mientras el aroma llenaba la casa, escribí una carta para Julián. No de odio, sino de verdad. Hijo,
Lo que te di no fue dinero, fue confianza. Lo que tomaste sin permiso no fue una propiedad, fue mi paz. La dejé sin firma. A veces, las cartas no necesitan nombre. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, supe que el reloj había empezado a correr. 30 días. 30 amaneceres para mirar atrás sin rencor. Me miré al espejo y vi una mujer distinta, cansada pero entera. No rica, pero libre. Había pasado toda una vida soñando con proteger lo que amaba. Ahora, mi única misión era protegerme a mí misma. Cerré el bolso con decisión y salí a la calle. No sabía que ese día, antes del anochecer, recibiría una llamada que lo cambiaría todo. El teléfono sonó cuando el café todavía humeaba sobre la mesa. Era temprano, y esa voz al otro lado me devolvió años enteros de recuerdos comprimidos en un solo segundo. Mamá, soy yo. No hacía falta que se presentara. Julián tenía una forma particular de pronunciar mi nombre, con esa mezcla de ternura y autoridad aprendida de su padre. Me quedé muda. Escuché su respiración entrecortada, como si también tuviera miedo. «Necesito hablar contigo», dijo. No supe si era una petición o una orden. En el fondo, ambas cosas me dolieron igual. No respondí enseguida. Me quedé mirando el humo que salía de la taza y se desvanecía, igual que mi paciencia. ¿Para qué, Julián? Para explicarme lo inexplicable. Hubo un silencio largo, tenso, que pesó más que cualquier palabra. No quería hacerlo así, mamá. Lorena insistió. No quise que pasara de esa forma. Tragué saliva. Escuchar su voz era una contradicción. Parte de mí quería colgar, pero la otra seguía buscando al niño que había criado. Entonces dime, ¿cómo hubieras querido echarme, con flores, con un chofer que me dejara en la esquina? Él suspiró. No es justo, mamá. Me reí, amarga. No es justo. Lo que no fue justo fue ver mis maletas en la puerta, bajo la lluvia. Escuchar tu voz diciendo que ya no vivía ahí. Eso no fue un malentendido, Julián. Fue una decisión. Hubo un sonido leve al otro lado, como si golpeara la mesa con la mano. No sabes lo que me está costando esto, mamá. Cerré los ojos. No, hijo. Lo que no sabes es lo que me costó a mí hacerte hombre. Y verte ahora, disfrazado de poder, sin alma. La conversación se volvió un hilo frágil. Su tono cambió, bajó, casi a un susurro. Me dijeron que fuiste con un abogado. No negué nada. Sí. Y firmé lo que tenía que firmar. Silencio. ¿Por qué, mamá? La pregunta me hirió. Porque esperaba que lo supiera. Porque tú me echaste bajo la lluvia, dije despacio. Con mis maletas. Y gritaste que ahí ya no vivía. Esa noche, Julián, morí como madre. Pero también nací como mujer. Al otro lado, escuché su respiración agitarse. No dijo nada más. El silencio duró tanto que llegué a pensar que había colgado. Pero entonces lo escuché sollozar. Era un llanto ahogado, contenido, el tipo de llanto que un hombre adulto cree que debe ocultar. «Perdóname», murmuró. No supe si era un reflejo o una confesión. Me quedé quieta, con el teléfono temblando entre mis dedos. No respondí. Una parte de mí quería creerle, abrazar esa voz que sonaba tan rota. Pero la otra sabía que el arrepentimiento no siempre es sinónimo de cambio. A veces solo es miedo. Me pidió verme. Quiero arreglar las cosas, dijo. Me quedé mirando la ventana. Afuera, el cielo se nublaba otra vez. No sé si haya cosas que puedan arreglarse, Julián. Por favor, insistió, solo quiero hablar. Lo imaginé en su oficina, con su traje de diseñador, su reloj caro, rodeado de documentos y cuentas que no llenaban su vacío. El mismo hombre que creyó que el dinero podía comprar tranquilidad. Me dolió pensarlo, porque reconocí en él algo mío, la costumbre de callar por amor. Acordamos vernos en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares donde todo huele a vino tinto y pretensión. Fui, no por esperanza, sino por cierre. Cuando llegué, él ya estaba ahí. No lo reconocí de inmediato.
Su mirada se veía cansada, los hombros encorvados, como si el peso de su propia culpa lo hubiera hundido. «Gracias por venir», dijo. «No lo hice por ti», respondí. Y sin más, me senté frente a él. No hubo abrazos. Solo un abismo entre dos personas que alguna vez fueron familia. La conversación fue breve. Hablamos poco, pero dijimos demasiado. «No entiendo por qué te volviste contra mí», dijo en un momento. Lo miré, tranquila. No me volví en tu contra. Solo dejé de estar de tu lado cuando me pusiste en la calle. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez vi miedo en su rostro. No el miedo de perder bienes, sino el miedo de perderme. Terminó pagando la cuenta sin mirar el monto. Viejo reflejo de quien cree que todo puede resolverse con dinero. Pero esa noche, ni todo el dinero del banco podía comprar perdón. Nos despedimos sin palabras. Cuando me levanté de la mesa, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No de tristeza, sino de liberación. Afuera, lloviznaba otra vez. Caminé sin paraguas, dejando que el agua cayera sobre mi rostro. Cada gota era una memoria que se disolvía. No sabía si lo volvería a ver, pero ya no importaba. A veces, lo más valiente no es perdonar ni vengarse. Es seguir caminando sin mirar atrás. ¿Y tú? Si alguien que te hirió profundamente regresara arrepentido, ¿lo escucharías por amor o lo cerrarías por respeto a ti misma? Esa noche el aire se sentía más pesado de lo habitual. No era solo la humedad después de la lluvia, era algo en el ambiente, una calma sospechosa. Julián me había invitado a cenar en la casa, insistiendo en que quería empezar de nuevo. Dudé en aceptar, pero la curiosidad pudo más. Cuando crucé el portón, el jardín estaba iluminado con luces cálidas, y las orquídeas que yo había plantado seguían floreciendo. Todo lucía impecable, tan falso como una postal. Lorena me recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Qué gusto tenerte de vuelta, Carmen». Mentía sin esfuerzo. El comedor era un escenario de revista. Mantel blanco, cubiertos de plata, copas de cristal tallado y una botella de vino tinto abierta. En el centro, un candelabro antiguo proyectaba sombras suaves sobre el mármol reluciente. Me senté frente a Julián. Su traje gris oscuro contrastaba con su rostro cansado. «Gracias por venir, mamá», dijo, intentando sonar sincero. «No sé si agradecerte o temerlo», respondí. Sonrió con incomodidad, sirviendo el vino. Ese gesto, antes tan familiar, ahora me resultaba teatral. Todo allí se sentía ensayado, incluso la ternura. Lorena se movía de un lado a otro, ajustando detalles sin necesidad. Su perfume llenaba el aire, dulce y sofocante. «Brindemos por la familia», dijo, levantando su copa. La observé sin alzar la mía. «La familia no se brinda, Lorena. Se cuida o se pierde». Ella rió, nerviosa, fingiendo no entender. Julián me miró como quien intenta mantener una tregua que ya nació rota. La vajilla fina tintineó con el movimiento de las copas, un sonido delicado que apenas disimulaba la tensión flotando en el aire. La cena transcurrió entre silencios largos y frases vacías. Ellos hablaban de viajes, negocios, proyectos. Yo los escuchaba desde una distancia emocional que ni el lujo podía acortar. Cada palabra sobre cuentas y propiedades me sonaba hueca. No pertenecía a ese mundo, aunque lo había construido con mis manos. Me limité a cortar el filete frente a mí sin probarlo. El sabor del vino se mezclaba con la amargura en la garganta. Esa mesa era una farsa con cubiertos de plata. Una escena perfecta para un amor podrido. En un momento, Julián intentó sonreír. «He estado pensando, mamá. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo, dejar el tema legal atrás». Lo miré fijamente. Un acuerdo, después de todo. Su silencio fue la respuesta. Sabía que lo decía por miedo a perderlo todo, no por arrepentimiento. Lorena le tomó la mano y habló por él. «Podrías reconsiderarlo, Carmen. No querrás arruinarle la vida a tu propio hijo». Mi voz se quebró, pero no de tristeza. Mi hijo arruinó la suya cuando cambió amor por conveniencia. El ambiente se congeló. Nadie se movió.
El reloj marcaba cada segundo como un testigo incómodo. Sentí el corazón acelerarse, pero no por dolor, sino por certeza. Ya no les debía explicaciones. Me levanté con calma, dejando la servilleta sobre el plato. No vine a discutir. Solo quería ver si todavía quedaba algo humano en esta casa. Julián bajó la mirada. Lorena giró los ojos con fastidio. «¡Qué drama innecesario!», murmuró. Esa frase fue el punto final. Me acerqué al aparador donde aún estaba la foto de nuestra familia. La tomé con cuidado y la observé bajo la luz del candelabro. 3 sonrisas congeladas en un tiempo que ya no existía. «No se preocupen», dije, colocando la foto boca abajo. «La próxima vez, esta casa tendrá nuevos retratos». Dejé la frase en el aire, sabiendo que no la olvidarían. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de mis pasos sobre el mármol fue más fuerte que cualquier palabra. Cuando salí, el aire de la noche me golpeó con una mezcla de alivio y rabia. Encendí un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El primer trago de humo me supo a libertad. Miré las ventanas iluminadas y supe que algo en esa casa estaba a punto de derrumbarse. No físicamente, sino moralmente. A veces, el lujo no se cae con ruina, sino con silencio. Sonreí. La justicia tenía su propio ritmo, y el mío acababa de empezar. Caminé despacio hasta la esquina, con el corazón latiendo tranquilo. La ciudad sonaba viva, ajena a mi guerra privada. Saqué del bolso una copia del documento del abogado. Lo observé bajo la luz del farol. Ese papel era más que una escritura. Era mi revancha silenciosa. No me hacía falta venganza, solo claridad. La noche estaba fría, pero mi voz, por dentro, ardía. Y en ese fuego, supe que el equilibrio estaba por llegar. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era una voz desconocida, firme, casi cortés. «Señora Delgado, le hablo del banco. Necesitamos que confirme un movimiento inusual en su cuenta». El corazón se me aceleró. «¿Qué movimiento?», pregunté. «Un retiro considerable a nombre de su hijo». Me quedé en silencio unos segundos. El aire se volvió denso. «Ese retiro no tiene autorización», respondí. Colgué sin escuchar más. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sabía que algo se estaba moviendo detrás de mí. Lorena no se quedaría quieta después de aquella cena. La trampa estaba tendida, y yo ya había caído en la mira. Fui directamente al banco. El edificio, con su fachada de cristal y mármol, me pareció más frío que nunca. Los empleados caminaban con prisa, con sus trajes perfectos y sus miradas vacías. En la ventanilla, pedí hablar con el gerente. Me condujo a una oficina privada, elegante y aséptica. «Efectivamente, hay un documento firmado con su nombre», dijo el hombre con tono burocrático. Le pedí verlo. Cuando el papel llegó a mis manos, sentí un escalofrío. La firma era mía, pero yo no la había puesto. Era una falsificación tan perfecta que por un momento dudé de mí misma. Salí del banco con el estómago revuelto. Las calles parecían más ruidosas, los autos más agresivos. Caminé sin rumbo, intentando ordenar mis pensamientos. No era solo el dinero, era la intención. Querían manchar mi nombre, desacreditarme, tal vez forzarme a renunciar al reclamo de la casa. Mientras el tráfico rugía a mi alrededor, recordé la llamada que escuché aquella noche. Sí, ella ya vino, pero no sospecha nada. Ahora lo entendía todo. Habían estado preparando cada paso. Pero no sabían una cosa: la paciencia de una madre herida puede ser su peor error estratégico. De regreso en casa de Marta, ella notó mi expresión antes de que dijera una palabra. «Te hicieron algo, ¿verdad?». Asentí, mostrando el documento falsificado. Lo revisó con cuidado y soltó un suspiro. «Esto huele a Lorena». Sentí rabia,
pero también una claridad brutal. Ya no van a detenerme, dije. Voy a devolverles cada mentira, con verdad. Marta me sirvió café y se quedó en silencio. No te ensucies las manos, Carmen. Sonreí apenas. No pienso ensuciarme. Pienso limpiarme. Y con eso, la decisión se volvió destino. Pasé el resto del día revisando mis papeles, mis cuentas, mis archivos antiguos. Entre ellos encontré recibos, transferencias, cartas. Cada línea era una historia de sacrificio, una evidencia de amor convertido en desprecio. Me di cuenta de que nunca me importó el dinero, pero sí lo que representaba, el respeto. Y eso ya no estaba en juego, era cuestión de dignidad. A veces la venganza se disfraza de equilibrio, y ese disfraz me sentaba bien. En la noche, ordené los documentos en una carpeta roja. El color me pareció apropiado. Era el tono exacto del coraje. Al día siguiente, regresé al despacho del abogado. Me recibió con una sonrisa cansada. Sabía que volvería, dijo, extendiéndome la mano. Le mostré los papeles falsificados. Los revisó con atención y negó con la cabeza. Van a intentar desacreditarla. Pero si juega bien, ganaremos. Lo miré a los ojos. No es un juego, licenciado. Es mi vida. Él sonrió con respeto. Entonces luche por ella. Firmé una nueva declaración y le pedí que se encargara de todo. Y, por favor, guarde una copia de cada documento. No confío en nadie más. Esa tarde, mientras regresaba en taxi, pensé en Julián. ¿Sabría lo que su esposa estaba haciendo? ¿O prefería no saberlo? A veces el amor ciego no es inocencia, es complicidad. Lo imaginé en su oficina, rodeado de pantallas, cuentas, números. Tan ocupado protegiendo su dinero que olvidó proteger su sangre. Me dolía pensar en él, pero ya no desde la culpa. Había cruzado una línea. Ahora era un adversario, no un hijo. Y aunque el corazón dolía, la cabeza ya no dudaba. Cuando llegué, Marta estaba en el jardín, regando las plantas. Recibí un mensaje raro para ti, dijo, alcanzándome el teléfono. En la pantalla había un número desconocido y un texto breve. Cuida lo que sabes. No todo es como crees. Sentí un escalofrío. La amenaza no estaba escrita en mayúsculas, pero pesaba igual. Me quedé mirando el mensaje un largo rato, sin responder. Si querían asustarme, habían llegado tarde. El miedo se me había acabado la noche que me echaron bajo la lluvia. Esa noche me dormí tarde, con los documentos al lado de la cama. No podía evitar pensar que cada firma, cada cifra, era parte de una historia que apenas estaba saliendo a la luz. Afuera, el cielo rugía con truenos distantes. Me levanté y abrí la ventana. El aire olía a tormenta, y la lluvia empezaba a caer otra vez. Sonreí. No me asustaba. Al contrario, la lluvia me recordaba quién era. Porque aquella noche, cuando todo comenzó, no fue el agua lo que me derrotó. Fue el amor. Y ahora, lo único que me quedaba era aprender a vivir sin él. Volví a la casa cuando todo parecía quieto. El portón estaba entreabierto y el silencio del jardín me pareció distinto, casi incómodo. Caminé despacio, reconociendo cada piedra del camino. Era el mismo sendero que un día recorrí con orgullo, con mi bolso nuevo y la certeza de haberle dado a mi hijo una vida mejor. Ahora lo cruzaba con un propósito diferente: cerrar el ciclo. El viento traía el olor de las orquídeas húmedas, y por un instante sentí el peso de los años sobre mi espalda. No de cansancio, sino de memoria. La puerta principal estaba abierta. Entré sin tocar. Nadie salió a recibirme. El interior olía a perfume caro mezclado con algo más triste: soledad. El mármol del piso, antes brillante, tenía manchas opacas, y las lámparas doradas dejaban escapar una luz débil, cansada. Todo lucía igual, pero nada era igual. Caminé por el pasillo y cada paso hacía eco, como si la casa respirara conmigo. Me detuve frente al retrato familiar que una vez colgó sobre la chimenea. Ya no estaba. En su lugar había una pintura moderna, sin alma, sin historia. Mamá.
La voz de Julián me sorprendió. Apareció en la escalera, con el rostro demacrado y el traje sin planchar. No era el hombre elegante de siempre. Parecía otro, alguien que no dormía bien desde hacía días. Lo miré en silencio. «Viniste sin avisar», dijo, bajando los escalones con cautela. «No vine a avisarte. Vine a verte», respondí. Su mirada se desvió hacia el suelo. «Lorena no está», murmuró. «No la esperaba». Esa frase pareció aliviarlo y al mismo tiempo inquietarlo. Se sentó en el sofá, frotándose el rostro con cansancio. No supe si acercarme. La casa, esa que una vez fue símbolo de éxito, ahora parecía vacía. Sobre la mesa de cristal había sobres abiertos, documentos arrugados y una copa a medio llenar. «Todo se está viniendo abajo», dijo, con la voz quebrada. «Las cuentas del negocio, las inversiones. No entiendo cómo pasó». Lo observé sin decir nada. En mi mente resonó la frase del abogado: 30 días. Tal vez el destino también tiene su propio reloj. A veces la vida no se cae, Julián, dije finalmente. Solo muestra lo que realmente eres cuando se apaga el brillo. Él se levantó, caminando sin rumbo por la sala. No quise que esto se saliera de control. Lo seguí con la mirada. Siempre creí que lo tenías todo bajo control. Tu trabajo, tu esposa, tus propiedades. Se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y orgullo herido. Tenía miedo de perderlo todo, mamá. Y lo estás perdiendo, contesté, pero no por justicia, sino por soberbia. Mis palabras lo atravesaron. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro. Por un instante, el silencio fue tan profundo que escuché el crujido del mármol bajo mis pies. Me acerqué despacio. Julián, cuando te eché en brazos por primera vez, juré que te protegería de todo. Pero hay cosas de las que una madre no puede salvar a su hijo, de sus propias decisiones. No respondió. Solo lloraba, con ese llanto que uno no admite frente a nadie. Me quedé de pie frente a él, y por un segundo, quise tocar su hombro. No lo hice. No por frialdad, sino por respeto. Ya no era un niño que necesitaba consuelo. Era un hombre aprendiendo a enfrentar las consecuencias de su poder mal usado. Miré alrededor. El mármol reflejaba las lágrimas que caían de su rostro, y por eso supe cómo llamar a ese momento, las lágrimas del mármol. Eran suyas, pero también mías. Llorábamos los dos, aunque sin mirarnos. A veces, el dolor compartido no une, solo purifica. Me di cuenta de que la casa estaba devolviéndonos todo lo que habíamos puesto en ella: ambición, orgullo, distancia. La elegancia puede ser una forma muy costosa de esconder la culpa. Julián levantó la cabeza. No sé cómo arreglar esto. Me senté frente a él y hablé con calma. No todo se arregla, hijo. Algunas cosas se asumen. Lo que te queda ahora es aprender a ser humilde. Asintió, con los ojos rojos. Puedo volver a empezar. Me quedé pensativa. No lo sé. Pero puedes dejar de repetir los mismos errores. Se levantó, caminó hasta la puerta y regresó con una maleta. Te devuelvo lo que me diste. La puso a mis pies. La reconocí al instante. Era una de las que me había lanzado aquella noche bajo la lluvia. Tomé la maleta sin abrirla. No quiero cosas, Julián. Quiero paz. Él bajó la cabeza, avergonzado. Me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo se cubría de nubes otra vez. Mamá, me odias, sonó su voz detrás de mí. Sonreí apenas. No, hijo. A los hijos no se les odia. Solo se les entiende tarde. No hubo respuesta. El reloj marcó las 5 en punto. Me giré y lo vi quedarse inmóvil, pequeño dentro de su propio lujo. El mármol volvió a brillar por un instante. No sé si por la luz del atardecer o por las lágrimas que seguían cayendo en silencio. 2 días después, la historia se volvió noticia. Desperté con el teléfono vibrando sobre la mesa. Marta lo atendió antes de que yo abriera los ojos. Carmen, están hablando de ti en la radio, me dijo, con voz entre orgullosa y temerosa.
Me senté de golpe. Encendimos la televisión y ahí estaba mi apellido en letras grandes. Madre de empresario recupera su propiedad tras conflicto familiar. Sentí un nudo en la garganta. No era vanidad, era justicia. No busqué escándalo, pero el escándalo me encontró. Y por primera vez, no me avergonzó. En las redes, la gente comentaba de todo. Algunos me llamaban valiente, otros decían que era una mujer fría, capaz de destruir a su propio hijo por dinero. Sonreí con ironía. Si supieran que el dinero fue lo último que me importó. Pero así es el mundo, juzgas sin saber lo que callas. Marta me sirvió café mientras me abrazaba por los hombros. Tu nombre pesa, Carmen. Por eso molesta. Asentí. Mi nombre, que durante años se pronunció solo en las reuniones familiares o en los contratos, ahora era un símbolo. No de poder, de dignidad. A media mañana recibí una llamada del abogado. La prensa se enteró por los registros públicos. No te preocupes, no estás violando ninguna ley. Su voz era calmada, casi paternal. Pero la familia de tu hijo podría intentar desacreditarte. Me reí despacio. Licenciado, ya lo hicieron. No hay nada que puedan robarme que no haya perdido. Él guardó silencio. Entiendo. Colgó con respeto. Me quedé mirando por la ventana. Afuera, los árboles se mecían con el viento. En ese movimiento lento encontré una paz que años atrás hubiera confundido con soledad. Por la tarde, tocaron la puerta. Era un periodista joven, con grabadora en mano y mirada curiosa. «Podemos hablar, señora Delgado». Dudé. No quería alimentar el circo, pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos sentamos en el pequeño comedor. ¿Por qué no vendió la casa? Habría evitado el conflicto. Lo miré directo a los ojos. Porque las cosas no se venden cuando llevan tu historia adentro. Apuntó cada palabra, fascinado. ¿Y su hijo?, preguntó. Bajé la mirada. Mi hijo eligió otro apellido mucho antes de cambiar el mío por un contrato. Esa noche, mi rostro apareció en los noticieros locales. La imagen de una mujer de cabello gris y mirada firme. En los comentarios, algunos decían que era inspiradora, otros, que era una madre resentida. Leí todo con calma. No respondí a nadie. A cierta edad entiendes que el ruido ajeno ya no puede definirte. En la pantalla, la casa se veía majestuosa, iluminada, con un rótulo grande frente a la fachada, propiedad de Carmen Delgado Rivas. Esa visión me estremeció. No por triunfo, sino por cierre. Era el eco de una voz que había callado demasiado. Julián me llamó esa misma noche. Su voz sonaba más débil que nunca. «Mamá, detén esto. Nos están señalando». «Nos están mirando, Julián», le corregí, «no es lo mismo». Escuché su respiración temblar. «Estás destruyendo mi reputación». Cerré los ojos. Yo no destruí nada. Solo levanté lo que tú tiraste. Su silencio fue largo, lleno de vergüenza y de miedo. «No sé cómo llegamos a esto», dijo finalmente. «Yo sí», contesté. «Llegamos porque confundiste respeto con autoridad». La llamada terminó ahí. Y en ese clic sentí que el cordón invisible entre nosotros se rompía para siempre. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes, rumores y visitas. Algunos vecinos se acercaron solo por curiosidad, otros, con verdadera empatía. Una señora del mercado me abrazó y susurró: «Mi hijo también me dejó sola. Gracias por hablar por nosotras». Lloré en silencio. No por mí, sino por todas las madres que guardan dolores que nadie ve. No sabía que mi historia podía ser una voz para tantas. Tal vez eso era lo que el destino intentaba decirme desde el principio, que mi vergüenza tenía sentido solo si servía para sanar algo más grande. Una tarde, Marta llegó apurada, con un sobre en la mano. «Tienes que ver esto». Dentro había copias de correos electrónicos. Lorena planeaba vender la casa antes del plazo legal, usando documentos falsos y contactos del banco. La sangre me hirvió. «No se detendrán, ¿verdad?», dije. Marta negó con la cabeza.
No conocen otra forma de vivir. Me senté, mirando el sobre. Ya no sentía miedo. Solo una calma fría, la que precede a la decisión. No tenía que levantar la voz para ganar. Solo tenía que dejar que el tiempo hiciera su parte. Esa noche salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Miré al cielo y respiré hondo. Pensé en mi madre, en su manera de enfrentar las injusticias con silencio y cabeza alta. Tal vez, sin saberlo, había heredado eso de ella, la fe en que la verdad siempre vuelve, aunque tarde. La luna iluminaba el jardín y las flores parecían moverse con el viento. Carmen Delgado Rivas, murmuré para mí misma. Pronuncié mi nombre con orgullo. Por años lo había usado como una firma. Esa noche, lo sentí como una victoria. ¿Y tú? Cuando la vida te obliga a defender tu nombre, ¿prefieres guardar silencio por amor o levantar la voz por respeto a ti misma? Nunca imaginé que la casa pudiera oler otra vez a comida caliente. Esa noche, después de todo lo vivido, decidí invitarlos a cenar. No por reconciliación, sino por cierre. Quería mirar a Julián y a Lorena a los ojos, una última vez, antes de entregar las llaves. Preparé la mesa con la misma dedicación de antes, mantel blanco, copas de cristal, cubiertos de plata. Encendí las velas una por una, y el resplandor suave llenó la sala con una paz engañosa. En el fondo, sabía que esa cena no era una tregua. Era una despedida. Ellos llegaron puntuales, vestidos como si fueran a una gala. Julián con su traje oscuro, Lorena con un vestido de seda color vino. No era necesario tanto lujo, dije con una sonrisa. Tú nos enseñaste a cuidar las apariencias, respondió ella. Su tono no era ofensivo, pero sí calculado. Los invité a sentarse. Marta, que me había ayudado a cocinar, se despidió en silencio antes de irse. Me quedé sola con ellos. El sonido de las copas al chocar fue tan limpio que dolió. Por la familia, dijo Julián. Por la verdad, respondí. Comimos en silencio. Cada uno evitaba mirar al otro por mucho tiempo. El sabor del vino tinto era fuerte, áspero, casi metálico. En el reflejo del cristal veía sus rostros, tensos, falsamente tranquilos. En medio del lujo, la distancia era abismal. Pensé en todas las veces que soñé con una cena así, con mi hijo, mi nuera y mi nieta. Y sin embargo, allí estábamos, tres desconocidos compartiendo un plato. El mármol del piso reflejaba la luz de las velas, y por un instante me pareció ver en él una grieta invisible. Tal vez era yo rompiéndome por dentro. Julián fue el primero en hablar. He pensado mucho, mamá. Creo que todo esto se salió de control. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Su voz temblaba. No lo interrumpí. Lo dejé continuar. Lorena y yo queremos arreglar las cosas. Podrías quedarte con una parte de la casa. Yo no quiero conflictos legales. Sus palabras me dolieron más que cualquier ofensa. ¿Una parte? Repetí. No se divide lo que nació de mí. O es mío, o no lo es. Lo miré con calma, pero él bajó la mirada. En su rostro vi algo que nunca había visto: miedo. Lorena interrumpió, con la voz firme. No puedes arruinarle la vida a tu hijo. Esto no se trata de justicia, se trata de familia. Reí despacio. Entonces debiste recordarlo la noche que me echaste bajo la lluvia. Ella enrojeció. Eso fue un error. No, Lorena. Fue una elección. Su respiración se volvió más rápida. Siempre te creí débil, dijo. Y fue tu error más grande. La habitación se llenó de un silencio denso, casi violento. En ese instante comprendí que no necesitaba levantar la voz para tener poder. Bastaba con no temerles más. Me levanté despacio, sosteniendo mi copa de vino. Caminé hasta el aparador y saqué un sobre. Aquí está la nueva escritura. Ya no tienen que preocuparse por nada. Se quedaron helados. ¿Qué hiciste?, preguntó Julián. Lo que tenía que hacer. La casa vuelve a ser mía. Lo miré con ternura y dolor al mismo tiempo. Pero no te preocupes, hijo. No pienso echarte.
Te vas a ir tú solo, cuando entiendas que no hay lugar donde esconderse de lo que hiciste. Su rostro se descompuso. Lorena palideció. El lujo perdió todo su brillo en un segundo. El reloj marcó las 9. Las velas empezaban a derretirse. Me di cuenta de que no había odio en mi corazón, solo un cansancio profundo. No te estoy castigando, Julián, le dije. Te estoy devolviendo tu libertad. Lo que hagas con ella no me pertenece. Él asintió, con lágrimas que no se atrevía a soltar. Gracias por venir esta noche, agregué. Esta casa tenía que escucharnos callar. Tomé un trago de vino y dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal fue la última palabra. Lorena se levantó primero, intentando mantener la compostura. Nos iremos pronto, dijo. No te molestes. No lo hago, respondí. Julián se acercó, pero no me tocó. Me miró un largo momento, como si buscara algo que ya no existía. Adiós, mamá. No digas adiós, susurré. Di que aprendiste. Asintió, con los ojos brillantes, y se marchó. La puerta se cerró con un ruido seco. Y con él, terminó una historia que había durado demasiado. Apagué las velas una a una. La habitación quedó en penumbra. El mármol reflejaba los restos de la cena como un espejo roto. Me senté en silencio, observando el humo que salía de los pabilos. No sentí tristeza, ni alivio. Solo una quietud nueva, limpia. Afuera, el viento movía las cortinas como si la casa respirara otra vez. La justicia no llegó con gritos ni venganzas, sino con calma. A veces, la dignidad se sirve fría, en una mesa de cristal, frente a quienes alguna vez creyeron que podían quebrarte. Esa noche llovió como hacía tiempo no lo hacía. El cielo rugía, y los relámpagos iluminaban la fachada de la casa, devolviéndole por momentos su antigua grandeza. Me quedé frente a la ventana, viendo cómo el agua resbalaba por el vidrio como si quisiera borrar el pasado. El sonido era hipnótico. Cada trueno era una memoria, cada gota un pensamiento. No era la misma lluvia que me echó aquella noche, esta era distinta. No venía a humillarme, sino a limpiarme. Había esperado demasiado tiempo por ese tipo de tormenta. Encendí una vela y caminé por la casa. El olor a perfume caro todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma del vino derramado sobre el mantel de la cena anterior. El mármol estaba frío, pero mis pasos ya no temblaban. Pasé los dedos sobre la superficie y sentí que el tiempo, finalmente, había dejado de doler. En el reflejo de la ventana vi mi propio rostro, marcado, tranquilo. No había ganancia, ni pérdida. Solo equilibrio. Tal vez la justicia se parece a eso, a un silencio limpio después de tanto ruido. Me senté en el sillón donde Julián solía revisar sus cuentas, con el rostro tenso y el teléfono en la mano. En ese mismo lugar, ahora descansaban mis documentos, mi taza de té y una carta sin abrir. La tomé. Era su letra. Dudé unos segundos antes de leerla. Mamá, me voy por un tiempo. No sé a dónde, pero necesito entenderme. Perdón por lo que hice, por lo que te hice. Las lágrimas se me escaparon sin aviso. No eran de tristeza, sino de alivio. Al fin entendía que no podía cargar más con la culpa de los demás. Dejé la carta sobre la mesa. La vela parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse a su propio ritmo. Pensé en Lorena. Tal vez estaba lejos, en algún hotel boutique, planeando su próximo movimiento. No le guardaba rencor. Las personas así no cambian, solo se disuelven en su propio ego. Cerré los ojos y respiré profundo. No podía cambiar lo que hicieron, pero sí cómo me afectaba. Lo entendí tarde, pero lo entendí. La libertad no siempre llega con puertas abiertas, a veces llega con puertas cerradas para siempre. Salí al jardín. La lluvia caía con fuerza, empapando el suelo, haciendo brillar las flores bajo la luz de los relámpagos. Me quité los zapatos y caminé descalza entre el barro. El agua me golpeaba el rostro, pero ya no dolía. Era mi bautismo tardío. Un renacimiento. Cerré los ojos y levanté el rostro al cielo. Gracias, susurré. No sé a quién le hablaba, si a la vida,
a mi madre o a mí misma. Pero esas palabras salieron con verdad. Ya no necesitaba venganza, solo paz. Cuando regresé adentro, el reloj marcaba la medianoche. La casa olía a humedad y a fuego lento. Encendí la chimenea, aunque el calor me era innecesario. Quería ver algo arder sin culpa. Las llamas bailaban y el reflejo en el mármol me recordó la cena, los rostros, las mentiras. Sonreí sin rencor. No hay mejor justicia que mirar atrás sin odio. Me serví una copa de vino y brindé sola. Por mí, murmuré. Porque, al final, había aprendido que la soledad también puede ser compañía cuando se elige. Pasé la mano por el marco de una foto vieja, la única que no había tirado. Ahí estábamos los tres, sonriendo. La imagen ya no me dolía. La guardé en un cajón. No para olvidarla, sino para recordarme que incluso las cosas rotas pueden tener valor. Subí las escaleras con paso lento, sintiendo el crujir de la madera bajo mis pies. Cada sonido me anclaba a la realidad. Ya no era la mujer que vivía entre los lujos ajenos. Era la dueña de su propio silencio, y eso valía más que cualquier herencia. Me asomé al balcón. Desde ahí, la ciudad parecía dormida, indiferente. Las luces lejanas reflejaban un mundo que seguía girando sin mí. Sonreí. Ya no necesitaba que nadie me viera para sentirme viva. Cerré los ojos y escuché el viento. La tormenta se estaba calmando, igual que mi alma. Las gotas seguían cayendo, pero ahora eran caricias, no castigos. Tal vez la paz no llega cuando todo termina, sino cuando decides dejar de luchar contra lo inevitable. Apagué la vela y me quedé en la oscuridad. El eco del trueno final se perdió en la distancia. Por primera vez, el silencio no me pesaba. Me envolví en una manta y me recosté en el sofá, mirando las brasas. Afuera, la lluvia seguía cayendo, constante, sincera. Cerré los ojos y sonreí. No necesitaba más finales. Esa era mi redención. No un perdón otorgado, sino una calma conquistada. Y mientras el sonido del agua me arrullaba, supe que la verdadera tormenta había terminado dentro de mí. A la mañana siguiente, el silencio era tan profundo que parecía una bendición. No había risas, ni voces, ni pasos. Solo el sonido del viento colándose por las ventanas entreabiertas. Caminé descalza por el pasillo, y el mármol frío me recordó que, aunque la casa era grande, ahora me pertenecía por completo. Sin fantasmas, sin máscaras. Cada rincón tenía su propio eco, como si las paredes respiraran después de tanto tiempo en tensión. Por fin, susurré. Esa palabra se quedó flotando, ligera, como una promesa cumplida. Encendí la lámpara del salón y abrí las cortinas. La luz del sol entró sin pedir permiso, iluminando el polvo suspendido en el aire. Era hermoso ver cómo algo tan pequeño podía brillar. En el espejo del vestíbulo, mi reflejo me sorprendió, una mujer mayor, con el cabello suelto y los ojos tranquilos. Por años me vi cansada, pero esa mañana había algo distinto. Era dignidad, no orgullo. Me preparé café, lo serví en la taza de porcelana que guardé del juego antiguo, el único recuerdo de mi boda. El aroma llenó la sala, y la vida volvió a empezar con ese gesto sencillo. Salí al jardín con la taza entre las manos. Las flores estaban mojadas por la tormenta de la noche anterior. Las orquídeas, mis favoritas, se inclinaban con elegancia, como si me dieran los buenos días. Caminé entre ellas, recordando las veces que las cuidé con paciencia mientras Julián jugaba de niño. En aquel tiempo, la felicidad cabía en gestos pequeños. Un abrazo, una risa, una taza compartida. Ahora entendía que la verdadera riqueza nunca estuvo en las cosas, sino en lo que se da sin esperar nada. Y eso, aunque lo olviden, siempre regresa. Entré a la casa y comencé a ordenar. Guardé la vajilla de cristal, los cubiertos de plata, los manteles finos. No como símbolo de derrota, sino de cierre. Las cosas hermosas no siempre necesitan ser exhibidas para tener valor. Colgué los retratos antiguos que había encontrado en una caja. Mi madre, mi esposo, mi hijo de niño. Las miradas en esas fotos parecían seguirme, pero ya no dolían. Era como si me dijeran que todo había valido la pena, incluso las lágrimas.
El silencio se volvió compañía, no castigo. A media mañana, sonó el timbre. Era Lucía, mi nieta. Corrí hacia la puerta y la abracé tan fuerte que temí romperla. Abuela, mamá no quiso venir, pero yo sí, dijo. Le acaricié el rostro. Eso es lo único que importa. Entró con una sonrisa tímida y empezó a recorrer la casa. Huele rico, otra vez hiciste café. Asentí, y ambas reímos. Verla moverse entre las habitaciones fue como ver el tiempo retroceder. Su risa llenó el espacio vacío. El sonido más hermoso que una casa puede tener es el de una nueva generación que la habita sin miedo. Le mostré el jardín y le conté historias. De cómo planté las orquídeas, de cómo su abuelo tocaba el piano mientras llovía. Ella escuchaba con atención, con esa curiosidad pura que solo los niños conservan. ¿Y mi papá?, preguntó. Sonreí con ternura. Tu papá está aprendiendo lo que significa cuidar algo sin destruirlo. No necesitaba decir más. Ella asintió, sin juicio. Los hijos siempre encuentran su propio camino, incluso si tardan en volver. Lo importante es que sepan que hay un lugar donde todavía son amados. Cuando Lucía se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era suave, lleno de recuerdos, no de ausencia. Subí las escaleras y me detuve en la habitación principal. Abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. En la cama estaba la colcha vieja, bordada por mi madre. Me senté sobre ella y pasé las manos por las costuras. Todo vuelve, mamá, murmuré. Todo vuelve, pero distinto. En el fondo del armario, encontré la maleta con la que me habían echado aquella noche. La abrí. Estaba vacía. Sonreí. También yo lo estaba, pero de culpas. Decidí encender una vela en la sala. No para rezar, sino para agradecer. La flama titilaba, proyectando sombras doradas sobre las paredes. Afuera, el cielo estaba despejado, sin rastros de tormenta. Me di cuenta de que, a veces, las casas también necesitan llorar antes de sanar. Miré alrededor y comprendí que no había perdido mi hogar, solo había tenido que recuperarlo de los que no sabían cuidarlo. El silencio seguía ahí, pero ahora tenía forma de paz. Cerré las cortinas y me quedé un rato en penumbra. El reloj marcó las 12. Escuché el tic-tac y sentí que cada segundo era una bendición. Caminé hacia la puerta principal y la cerré despacio. Por primera vez, lo hice sin miedo. No cerraba una casa, cerraba una historia. A veces, eso es todo lo que uno necesita para empezar de nuevo. El silencio me envolvió, tibio, sereno. Y en medio de ese silencio, entendí que la dignidad también suena, aunque nadie más la escuche. El amanecer trajo una calma que se sentía casi irreal. El cielo estaba claro, y por primera vez en meses, la casa olía a pan tostado y café recién hecho. Me quedé sentada en la terraza, viendo cómo el sol se reflejaba en las gotas de rocío del jardín. Las orquídeas brillaban, silenciosas, como si aplaudieran mi resistencia. Pensé en todo lo que había perdido y en lo poco que en realidad necesitaba. En ese momento, me sentí completa. Pero la vida, incluso cuando parece tranquila, siempre guarda un último movimiento. Escuché el ruido de un motor acercándose. Al principio creí que era un vecino, hasta que vi el auto estacionarse frente al portón. Era el coche de Julián. Bajó despacio, sin traje, sin reloj caro, sin la seguridad que lo envolvía antes. Llevaba la camisa arrugada y los ojos hinchados. Caminó hacia mí con pasos inseguros. No dijo nada. Solo se detuvo frente a la verja, esperando permiso. «Pasa, hijo», le dije. Mi voz sonó más suave de lo que imaginé. No había ira en mí, solo cansancio y curiosidad por el hombre que había regresado. Entró al jardín y se quedó mirando las flores. «No recordaba que fueran tan hermosas», murmuró. «Nunca las mirabas», respondí, sin dureza. Caminamos en silencio hasta la terraza. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. El aire olía a tierra mojada y a perfume de jazmín. «Perdí todo, mamá», dijo finalmente. «La empresa, la casa del lago, los autos, todo». Lo observé con calma.
No lo perdiste, Julián. Solo se te cayó el disfraz. Bajó la cabeza. Lorena se fue. Asentí. Ella solo ama lo que brilla, no lo que resiste. Se quedó callado. La vergüenza tiene su propio idioma, y yo lo entendía bien. Después de un rato, se levantó y sacó algo del bolsillo. Era un sobredoblado, manchado de lluvia. Esto es lo único que me queda. Quiero devolvértelo. Lo abrí. Era la copia de la escritura de la casa, con mi nombre arriba. Ya no es necesaria, dije. La justicia ya hizo su parte. No, mamá, respondió, la justicia no. Tú. Su voz se quebró. Lo miré, y en su rostro vi por fin al niño que había criado, no al hombre que me traicionó. Perdóname, murmuró. No fue una palabra vacía. Lo supe por la forma en que la dijo, como quien se entrega. Me levanté despacio y me acerqué. Puse la mano sobre su rostro. No necesito tu perdón, Julián. Solo que vivas de manera que valga la pena haber sido tu madre. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Me abrazó con fuerza, como cuando era niño. En ese abrazo no había pasado ni heridas, solo la certeza de que dos almas rotas aún podían reconocerse. A veces, eso basta. Nos quedamos así un largo rato, sin hablar. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y las cortinas de la sala se agitaban con suavidad. No sé cómo empezar de nuevo, dijo él, finalmente. Empieza por mirarte al espejo sin miedo, respondí. Y si te queda fuerza, siembra algo. Sonrió apenas. Flores. No. Respeto. Ambos reímos, y por un instante el dolor se disolvió. El silencio que nos envolvía ya no era distancia, era descanso. Habíamos aprendido, cada uno a su modo, que el amor no siempre salva, pero enseña. Le preparé café. Lo bebimos juntos, sin prisa, en la misma mesa donde una vez discutimos. La casa luce distinta, comentó. Sí, ahora respira. Lo miré directo a los ojos. No vine a reclamar nada, dijo. Lo sé. Solo quería verte. Y supe que decía la verdad. Había perdido todo lo material, pero había recuperado algo que no tiene precio, su humanidad. En su caída, entendió lo que el dinero nunca compra, el valor de la humildad. Cuando se fue, el sol estaba alto. Lo vi caminar hasta el auto con la cabeza baja, pero el paso firme. Antes de subir, se volvió y levantó la mano. No hizo falta decir nada. Ese gesto bastó. El perdón no necesita promesas, solo presencia. Cerré la puerta y respiré hondo. La casa olía a reconciliación, a pan, a café. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vacío. Sentí raíz. Esa tarde, me senté en el jardín, donde la lluvia aún formaba pequeños charcos. El viento acariciaba las flores, y el sonido del agua era casi un susurro. Pensé en la mujer que fui, en la madre que lloró bajo la tormenta, en la viuda que creyó que el amor debía doler para ser real. Sonreí. No me arrepentía. Cada herida me había traído hasta aquí. Hasta este lugar, donde la dignidad y el amor podían convivir sin competir. El perdón no fue debilidad. Fue mi victoria más silenciosa. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te echó bajo la lluvia, y aún así perdonarle desde tu paz? ¿Y si hoy tú, que me escuchas, has sentido el frío del abandono, si alguien te cerró la puerta o te hizo sentir una carga? Por favor, no dejes que ese momento defina tu historia. No eres un estorbo. No eres olvido. Eres raíz, memoria y amor en su forma más pura. Quizás tus manos ya no sean tan firmes, pero en ellas hay huellas de todo lo que diste. Cariño, comida caliente, consuelo, noches sin dormir. Tal vez nadie te lo agradeció como merecías. Pero aquí, en este espacio, te vemos. Escuchamos tu silencio. Y lo honramos. A veces, la vida te expulsa de lugares donde ya no cabías, solo para devolverte a ti misma. Y cuando vuelves a abrir tus propias puertas, con la cabeza en alto y el alma limpia, descubres que la verdadera riqueza no está en el mármol ni en el cristal, sino en la serenidad de quien ya no necesita mendigar amor.
Tu paz es el lujo más grande. Y cuando logras habitar tu propia casa, aunque sea pequeña, aunque esté llena de recuerdos, la lluvia deja de ser castigo y se convierte en bendición. Así que si alguna vez te echaron bajo la lluvia, recuerda, el corazón de una madre nunca se moja del todo. Siempre hay una llama encendida, esperándote dentro de ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, para seguir viendo relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar la dignidad, sanar las heridas y volver a amar nuestra propia vida. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propia hija frente a la familia política y solo respondió con una frase: bueno, pero revisa tu bolso. Lo que esa mujer escondía ahí cambió el rumbo de toda la cena y dejó a todos con la boca abierta. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija me prohibió cenar con sus suegros por culpa de su esposo, porque el final no se te va a olvidar nunca. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.